tiene de hecho el récord Guinness de la mayor cantidad de personas desnudas en un mismo espacio. Creo que, o sea, yo no lo consideraría arte. ¿El animal que está dentro es real? Sí. Ok. ¿Consideras esto arte? Sí. ¿Sí? Sí. Para mí es un rotundo no. Amigos de Morton Subastas, bienvenidos a este nuevo capítulo, el capítulo número 2 de El Eco del Martillo. El día de hoy tendremos como invitada a Sofía Duarte, es nuestra directora comercial, es la persona más cercana a todos los departamentos, seguramente tendrá muchas cosas interesantes que contarnos. Les agradezco muchísimo que estén aquí en este segundo capítulo. Les recuerdo suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y el día de hoy nuevamente nos encontramos en las instalaciones de Bristol Importaciones y espero disfruten mucho este nuevo capítulo. Amigos de Morton Subastas, bienvenidos al Eco del Martillo. Dado al buen resultado del primer capítulo, hoy festejamos el segundo con una invitada especial. Ella es Sofía Duarte, nuestra directora comercial. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Alex. Nada que agradecer. Con Sofía vamos a estar hablando el día de hoy sobre varios temas, principalmente sobre el performance art, también sobre la influencia de las artistas en el mundo del arte. Entonces, primero quiero que Sofía nos platique un poquito qué es lo que hace aquí en Morton, cómo llegaste aquí a Morton y demás, tu larga trayectoria. Mi trayectoria. Pues yo llevo en Morton 12 años. Siempre, la realidad es que siempre mi sueño fue trabajar aquí. Vine muchas veces a entrevista, no lo lograba, hasta que en una ocasión le marqué a la directora del área de arte moderno y le dije, quiero que me des la oportunidad y que me conozcas. Entonces fui, me entrevisté con ella, estuve hablando con ella, hicimos muy buen clic y me dijo, pues, increíble, me gusta mucho tu currículum, pero no tengo un puesto que darte en este momento. Y bueno, nos despedimos y a la semana me marcó y me dijo que ya tenía un puesto para mí y entré en el departamento de arte moderno como evaluadora. Desde entonces pues he tenido un largo recorrido, estuve en evaluación, encargada de la subasta de arte latinoamericano, que es de las más importantes que tenemos en Morton Subastas. Después estuve de gerente de arte moderno y ahora de directora comercial. Entonces me toca ver todas las diferentes áreas de consignación y bueno, tanto la parte de consignación como también después la parte de la venta. A cargo de todos los departamentos. Así es, de todos los departamentos. Para los que no saben, amigos, la directora comercial es la persona más cercana a todos nuestros departamentos y también a futuras consignaciones que tenemos aquí dentro de la casa de subastas. Ella se dedica a coordinar a todos los departamentos para que sea posible todas las subastas, viendo detalles con ellos, viendo futuras consignaciones, clientes que tenemos aquí dentro de la casa de subastas. Y pues básicamente eso es lo que hace Sofía aquí en la casa de subastas. Ahora queremos tocar un poco el tema del performance. No sé qué tan familiarizada estés con este tema. Es un tema relativamente nuevo, o no le digamos nuevo porque no es tan nuevo, pero desconocido, ¿no? Frente a la gente que está apegada al arte. Entonces, cuéntanos un poquito sobre el performance. ¿Qué es el performance? ¿Cómo funciona? Claro, pues digo, en el mundo de las subastas sí no hemos tenido muchas piezas de performance en Morton. Al final el performance es una acción que el artista quiere transmitir, está buscando transmitir o generar una reacción en el espectador. Hay muchos artistas que de hecho por lo mismo únicamente hacen un performance cuando llega a ellos, es algo que ellos quieren, pues sí, una idea o algo que ellos quieran transmitir. Ajá. Es algo que tiene muchos años y bueno, y que muchos artistas han retomado. De hecho, tengo entendido que la Bauhaus fue la primera institución en ofrecer como tal, una clase de performance, ¿no? O sea, vamos, no es un concepto nuevo esto del performance, pero es algo desconocido, algo que todavía no se ha indagado tanto sobre los amantes del arte y que realmente no se puede como palpar, ¿no? O sea, entiendo que hay ciertos performances que dejan un rastro, que puedes pues guardarlo y tenerlo y mostrarlo, pero hay otras que pues simplemente es un acto que puede llegar a confundirse como con el teatro, por decir una cosa, pero a fin de cuentas
estás dejando un rastro de arte, ¿no? Claro. Tenemos, sí. Sí, como dices, justamente ha evolucionado. Uno de los primeros performance, yo creo que, por ejemplo, lo realizó Yves Klein, que al final él es un pintor, pero él lo que empezó a hacer es cuando pintaba sus piezas, ponía cierta música y sus lienzos los hacía con los cuerpos de mujeres. Entonces a las mujeres las cubría en pintura y hacían toda una ceremonia alrededor de realizar la pieza. Entonces de ahí pues va evolucionando, ¿no? Y hay artistas como Marina Abramovic, que en algún momento me habías comentado de ella, Sí. que bueno, son como estos grandes íconos del performance que tuvieron mucho acercamiento incluso con instituciones. Hay una obra muy famosa de ella que presentaron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde en la entrada del museo se puso ella desnuda y del otro lado de la puerta se puso su compañero Ulay desnudo, y justamente era también un ejercicio social de qué era lo que hacía la gente. Para entrar al museo tenían que pasar a través de ellos. Entonces, cómo decidía pasar cada persona, ¿no? Muchos de los hombres decidían darle el frente a Marina y no al hombre. Entonces también al final era un poco un estudio social, de qué era lo que decidía la persona que iba al museo, ¿no? También ella hizo ahí otro muy famoso, donde ella estaba recostada en una mesa desnuda y al lado en otra mesa había muchos objetos que la gente podía utilizar en su cuerpo. Que había incluso como cuchillos o Había algo así, cuchillos, ¿no? y había de todo, entonces también era ver a qué tanto se atrevía el espectador, ¿no? También eso es lo interesante del performance, que también hay una interacción con el público. También el público termina siendo parte de la obra. Y también hasta dónde llega el artista, ¿no? O sea, porque digo, supongo que si llega un loco con el cuchillo o con el tenedor a picarle, yo no sé si ella... Se iba a dejar o no. Exacto, o sea, iba a mantener la cordura o la postura dentro de su performance para dejarse hacer lo que el público quisiera, ¿no? Sí, claro. Oye, dentro de todo este tema del performance, he visto algunos donde el artista, por decir una cosa, tiene un plumón, corre, brinca y mientras hace todo esto va pintando la pared. Y esto lo hace repetidas veces y únicamente va pintando como la curva de sus brincos. Mucha gente, vamos, yo te lo digo, mi mamá pinta, es una gran artista, y a lo mejor ella como persona conservadora dice, eso no es arte, ¿no? ¿Cómo podemos definir si es arte o no esta obra que deja el artista dentro de la pared? ¿Qué pasa? ¿Únicamente pasa la persona de limpieza y limpia los trazos? ¿O se vuelve eso una obra de arte? O sea... Sí, pues creo que al final es lo interesante del arte, que realmente pues en gusto se rompen géneros y es parte de lo rico, del que se pueda dar este diálogo de qué es arte y qué no es arte y que haya diferentes opiniones. Realmente al final es parte del encanto de... Para mí, para que una pieza sea arte, tiene que ser algo que me mueve, que me transmite, que me genera algo, ya sea algo positivo o también algo negativo, ¿no? Entonces, también justamente el que veas una pieza, ¿no? Bueno, no sé, ahora acaba de estar la exposición de Gabriel Orozco en el Jumex y veas la caja de zapatos en mitad de la sala y que te enojes y digas, es que ¿por qué esto está en Jumex? ¿Por qué esto es una obra de arte? También eso es... ¿Y por qué luego las valúan en millones de dólares, ¿no? Más adelante vamos a hablar de una que seguramente ya están imaginando cuál es, pero vamos a hablar de una obra de arte así. Oye, regresando un poco al tema del performance, ya para cerrar un poco el tema. ¿Es posible evaluar un performance? ¿Cómo se evalúa si el acto tiene un valor y el resultado tiene otro? ¿O únicamente el acto es lo que vale? ¿Cómo podemos tener un parámetro de cómo se evalúan estas obras de arte? Claro, pues es que realmente al final el valuar, pues tú valúas una pieza ya sea para venderla, para asegurarla, realmente un performance tal cual no lo puedes valuar. Igual el artista lo puede vender, igual el producir el performance tiene un costo, ¿no? Porque hay performances muy elaborados, hay igual algunos que realmente pues no necesitas un espacio o un instrumento especial que no es muy costoso, pero sí creo que es una cosa el costo de hacer el performance y el cuánto igual cobraría un artista por hacer un performance, a luego ya una
reventa, ¿no? O el venderlo en una galería o el venderlo en una casa de subastas. Sí, sí. Realmente el performance como tal no lo puedes vender. Lo que puedes vender es el registro fotográfico que se hizo, ¿no? De la pieza, ya sea el registro o también el proceso. Que me comentabas que ya tuvimos una pieza así aquí en Morton, ¿no? Sí, tuvimos justamente un performance muy conocido que creo que mucha gente ubica aquí en México, es el que hizo Spencer Tunick en el Zócalo en el 2007, que, fue todo un acontecimiento porque reunió a más de 20,000 personas en el Zócalo. Tiene, de hecho, el récord Guinness de la mayor cantidad de personas desnudas en un mismo espacio. Fue muy controversial, el gobierno no está de acuerdo en que se realizara, incluso decían que la iglesia dijo que quien fuera a ese performance iba a excomulgarlo. Entonces hubo ahí muchas historias interesantes detrás de este performance. Y a todos los asistentes les regalaron una fotografía del evento y en la parte posterior tenía una estampa con la firma del fotógrafo, de Spencer Tunick. Cualquiera podía entrar. Sí, cualquiera podía entrar. Sí, de hecho fue una convocatoria abierta. Se sorprendieron de la cantidad de gente que llegó porque sí empezaron a recibir mucha respuesta y mucha gente quería ir, pero nunca se dimensionó la cantidad de gente que iba a ir. Al final 20,000 personas es una verdadera locura. Y sí, tuvimos en una ocasión una de estas fotografías en Morton hace algunos años, pero también eso es interesante, cómo llegamos a una evaluación de esa pieza. El artista hizo diferentes fotografías. Una cosa fue las fotografías que le dio a todos los asistentes, que fueron más de 20,000, que no estaban firmadas a mano por él. Y otra cosa fue el tiraje que él ya hizo exclusivo, que hizo un tiraje de 20 fotografías que se firmaron a mano por él, que tenían un número de tiraje. Entonces también eso es importante al momento de evaluar, ¿no? Ese tiraje con su firma era mucho más valioso que este tiraje masivo que se hizo, que no estaba firmado a mano por él. ¿Y se vendió? Las que tuvimos desafortunadamente no se vendieron, eran de estas que no estaban firmadas, pero sí se han vendido en Estados Unidos, en Bonham, se han vendido alrededor de los $1,000 las fotografías que están firmadas por él. Órale. También dentro de muchas gracias por lo que nos estás compartiendo, Sofía, está muy interesante este tema del performance. También ya saben que dentro del podcast tenemos esta cuestión de las dinámicas, ¿no? Entonces, la buena respuesta de ustedes, gracias por los comentarios y por las reacciones que tuvieron dentro del episodio pasado. Agregamos una dinámica más. Ahora vamos a empezar con la primera dinámica, que es arte o no. Vamos a mostrarle unas imágenes a Sofi, vamos a comentarlas entre ella y yo y definir si esto, como mencionaba Sofía hace un rato, ¿no? El arte es muy subjetivo y en gusto se rompen géneros. A lo mejor para alguien la caja de zapatos en medio de la sala pudo haber sido una obra interesantísima y probablemente para otras personas no. Entonces, bajo nuestro criterio y nuestro criterio vamos a definir arte, ¿no? si es arte o no. Entonces, si tenemos aquí la primera, que les va a aparecer aquí en pantalla, es este plátano que lo vendió la casa de subastas de Sotheby's, de Comedian, me parece que se llama la obra de arte. Sí, se vendió en $6.2 millones. Realmente es un plátano pegado a la pared con cinta plateada. ¿Qué opinas de esto? Yo sí considero que es una obra de arte. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Yo realmente, creo que, a lo mejor no he leído lo suficiente de la obra de arte, por eso no podría a lo mejor decir que es arte. Para mí creo que, yo no lo consideraría arte y a lo mejor podemos decir que todo el acto desde que se hizo hasta que se comió el plátano, porque si no saben, se comió el plátano, la persona que compró esta obra de arte se lo comió. Entonces a lo mejor ese podría ser un performance, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que de hecho la historia va desde antes. Esta pieza primero se presentó en Art Basel, que es una de las ferias de arte contemporáneo más importantes. Sí. Y fue la obra más comentada y más controversial de la feria, porque justamente todo el mundo decía, ¿y esto qué realmente es una obra de arte o no es una obra de arte? Quien lo compró, tiempo después justamente sale en subasta y obtiene un resultado espectacular porque fue vendido originalmente en
$150,000, algo así. Ah, ok, o sea, ya había tenido una venta... Cuando se vendió en Art Basel, sí. Ok. Y bueno, esta pieza al final es un plátano real, que se pudre, que Pero se echa a obviamente perder. el que se vendió antes supongo que era otro plátano. Pues lo que pasa es que el artista te da instrucciones, junto con la pieza, te da instrucciones de cómo montar la pieza. Entonces, cada que se echa a perder el plátano, tú lo puedes renovar y puedes poner un plátano nuevo. Y sigue teniendo el mismo valor. Sí, porque al final el artista lo que te está vendiendo es el concepto y es la idea. Ya. O sea, no cualquiera puede llegar con un plátano y el tape y decir Pues ahí realmente es el primero que lo hace, porque de hecho fue una pieza muy controversial porque había otro artista que decía que él había hecho la pieza primero. Creo que no lo había hecho con un plátano, pero lo había hecho con una naranja o alguna cuestión Y así. también creo que lo hizo con una persona, ¿no? Ah, esa sí no la sé. ¿No? Esa no la sé. Pero pues sí, al final, pues una pieza muy controversial y sí, quien la compró en la subasta se la acabó comiendo y de hecho se la comió en una conferencia de prensa. Sí, sí, Dijo sí. que la compraba para comérsela, hizo una conferencia para que todo el mundo Sí, como viera experiencia, cómo... ¿no? Para sentir que o sea, para que él supiera que se sentía, ¿no? Qué Sí, locura. sí, sí, sí. Bueno, pues ya ven, aquí vamos a ver también la imagen de la persona que lo compró, que se lo está comiendo en ese preciso momento, enfrente de la prensa. Ahora vamos con las, ya ven, en gusto se rompen géneros, aquí ya, pues ya hubo una diferencia de opiniones. Vamos con la siguiente, es esta imagen de Rothko. O sea, es un artista como que muy controversial, muy criticado por algunos, muy amados por otros. Mi cuñado es fan de Rothko. Rothko. Entonces, ¿tú qué opinas de esta obra de arte? Yo amo a Rothko, entonces yo sí opino que es una obra de arte. Yo creo lo mismo. Vamos, a lo mejor al principio cuando mi cuñado me empezó a enseñar más de él, cambió un poco mi perspectiva. Yo realmente sí lo considero una obra de arte. Entonces, Bien, ahí vamos coincidimos en la segunda. Vamos a ver la tercera. No sé si vieron, igual la imagen va a estar saliendo aquí. Hace poco hubo una exposición en Ciudad de México de Damien Hirst. Estamos viendo aquí la imagen. Es un cubo, yo no sé si sea de resina o qué hay dentro. No, es formol. Ok. ¿Y el animal que está dentro es real? Sí. Ok. ¿Consideras esto arte? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos, si tuvieras una casa de 2,000 metros cuadrados, un espacio de una doble altura, ¿pondrías esto en tu casa? Si te gustaría diario bajar las escaleras y ver una vaca muerta ahí en tu sala. Es que creo que Damien Hirst es de los artistas, por supuesto, más controversiales Sí. y que justamente lo que le gusta es generar escándalo, ¿no? Sí. Y que hablen de él y lo ha demostrado en esas piezas y en muchas recientes que ha hecho. Sí, sí. Él, bueno, de las piezas más conocidas que hizo es la de Tiburón en Formol, donde un banquero de Nueva York le dijo, quiero que me hagas una obra que me impacte, que la vea y que me dé miedo, algo que me vaya a devorar. Y entonces justamente lo que hizo fue ese Tiburón en Formol. Okay. Que si tú lo ves, pues sí es muy impresionante. Que lo del tiburón también estuvo aquí en Ciudad de México, También estuvo ¿no? aquí, Sí. ajá, también estuvo una de las piezas aquí. Pero supongo que también son obras con fecha de caducidad, ¿no? Sí, también. O sea, a fin de cuentas sí están en formol y se puede mantener al animal un poco más de tiempo, pero pues a fin de cuentas se va a acabar. Sí, al final se va descomponiendo y al ajá. final se va a tener que cambiar. Entonces sí lo tendrías en tu sala. Esa pieza tal cual no la tendría en mi sala, pero había otras piezas que él tenía ahí en Jumex de por ejemplo, de los insectos, de las mariposas, Sí, que sí. también el que haya encontrado tantos insectos de colores tan similares y del mismo formato y que pudiera jugar con cómo los colocaba, tampoco no es nada sencillo, pero ese tipo de piezas sí la tendría. Okay. La vaca o el tiburón en formol, yo creo que no, pero me gusta verla en un museo. Creo que coincido contigo, para mí igual también lo podría considerar una obra de arte justo por un poco lo que platicabas al principio, ¿no? Lo que te hace sentir, te paras enfrente de estas obras y realmente te impactan y te hacen
pues tener como hasta sentimientos encontrados, ¿no? Porque realmente estás admirando algo que probablemente si yo viera, no sé, en una primera plana del periódico o en el monte, me causaría a lo mejor impresión o hasta repulsión, ¿no? Ujú. Pero estás como que admirándolo e intentando entender lo que hace este artista. Vamos con la última imagen. No tenemos el dato de quién es esta obra de arte, pero igual les va a estar apareciendo aquí. Son lienzos en blanco. Ujú. ¿Qué te dice esto? Bueno, es que justamente no sé quién es el artista. Ujú. A mí lo primero que se me viene a la mente cuando veo un lienzo en blanco es Malevich, ¿no? Y él fue de los primeros artistas que hizo un cuadro muy conocido que es blanco sobre blanco. Y entonces él generó todo un movimiento que decían que por qué el mundo se tenía que representar figurativamente, que también se podía representar con figuras geométricas. Okay. Entonces al final también por eso él hace ese cuadro, que al final es, pues sí, un cuadro blanco sobre un cuadro blanco. El tema es que siento que ya se ha retomado y se ha hecho tantas veces que al final, pues sí, deja un poco de Sí, tener sentido, ¿no? sí. La primera vez que se hizo es interesante y tiene todo un porqué y tiene todo un motivo detrás, pero sí, esta pieza ya no sé si es una copia de eso o qué es lo que quiere transmitir. Sí, o sea, yo me imagino al artista a lo mejor en su casa, poniéndole la base al lienzo y decir, pues vamos a probar suerte, ¿no? A ver, a ver en cuánto vendo esto, ¿no? O sea, muchas Podría veces a lo ser. mejor hasta se gastan más en el marco que en el lienzo que compraron, ¿no? En el lienzo y en la pintura que hizo que se desarrollara esta obra de arte. ¿Lo consideras este arte? Tendría que saber más. Necesito más información de Ok, quién lo hizo y el por qué, pero en duda. ok. Ese Lo dejamos en incógnita. Para mí es un rotundo no. Ahora vamos con la siguiente dinámica. Esta es pues un poco más dinámica. Vamos a utilizar un poco de cámara rápida para que no sea aburrido para ustedes. ¿Qué tal eres dibujando, Sofía? A ver. Ok, tengo aquí dos imágenes. Es una simple silla. Ustedes la pueden ver aquí. Le voy a dar una idéntica a Sofía. Ok. Aquí tienes una plumita. Ajá. Yo aquí tengo otra. Los dos vamos a intervenir esta imagen. Esta dinámica se llama, déjenme lo encuentro aquí, es dibujando al estilo de. Entonces vamos a intervenir esta silla Ok. pensando como Dalí. Ah, ¿Ok? Entonces, al final de esta dinámica, pues obviamente vamos a mostrar las dos y ustedes nos podrán decir en los comentarios, pues cuál es la mejor, cuál les gustó más. Realmente no es una competencia, como lo venimos diciendo, el arte es subjetiva y en gusto se rompen géneros, entonces vamos a ver qué tal nos va. Sí pinta tu plumita, ¿verdad? sí, ¿tiene que ser rápido o tengo tiempo? A few moments later. Vamos a mostrarlo, a ver qué tal. El mío está horrible. A ver. Bueno, ok, tiene ahí el elefante. El elefante y las patas de la silla son las patas del elefante. Y aquí hay un reloj derretido y las hormigas. Ah, creo que nos mentiste, la verdad no está. No, o sí está sea, horrible. ahora yo ya no quiero enseñar el mío. Solamente le puse un reloj aquí en el respaldo. Un pequeño árbol como atravesando la silla, una manzana ahí como derritiéndose y pues unos relojes ahí. Bueno, creo que los dos le atinamos un poco. Si no se alcanza a ver aquí en cámara, les vamos a poner aquí los dibujos. Pero bueno, fue un buen experimento. Realmente creo que yo le daría mi voto a Sofi. Nos mintió, nos dijo que no sabía dibujar. No sé. Y realmente lo intervino súper bien. Amigos de Morton Subastas, vamos a continuar con esta tercera dinámica que ya conocen llamada mitos y verdades. Vamos con el primer mito. Dentro de la sala de subastas hay gente que dice que si llegas a estornudar o a hacer algún ruido, algún movimiento en falso, te adjudican el lote. ¿Es cierto esto? No, esto no, por supuesto que no es cierto.
Lo que sí es que sí distrae al subastador, Sí. porque el subastador está buscando quién va a levantar la paleta, entonces de repente si haces un movimiento, saludas a alguien, levantas la mano, pues sí, la vista lo llama, Sí, sí. pero no te va a adjudicar el lote. A mí ya me hubieran adjudicado como 100 lotes, yo creo. Oye, dentro de las casas de subastas hablan un poco de estos famosos paleros, ¿no? Para los que no saben lo que es un palero, es una persona infiltrada que pone la casa de subastas dentro del salón ya conociendo las ofertas para subir pues el monto de las pujas. ¿Existen Sí. estos paleros? No, por supuesto que no. Sé que en Morton Subastas no los, o sea, no No existen, existen, sí, no ¿no? los hay y nunca ha pasado por la mente el tenerlos, pero tú, o sea, sabes de, vamos, sin decir nombres, ¿no? Pero en algunas otras casas de subastas los ponen o es realmente un mito de las subastas. Yo creo que es un mito de las subastas. Ok, Realmente sí creo que es un mito de las subastas. Hay a muchos clientes que sí, de repente no nos quieren decir, van a la exhibición y no nos quieren decir cuál fue el lote que les gustó, porque sí tienen esta idea que igual nosotros podemos un poco manipular y hacer que la pieza suba más, pero esto Sí. no es cierto. ok. Bueno, pues ya lo saben, aquí van a comprar seguro, sin trucos ahí de la casa de subastas, van a comprar realmente en lo que salen las piezas. Sofi, la vez pasada Alberto nos platicó una historia que atravesó un cuadro, se recargó en él y lo atravesó, fue todo un relajo. Cuéntanos así alguna historia que a ti te haya pasado dentro de la casa de subastas de este estilo, que hayas dicho como no puedo creer que estoy en esta situación. Bueno, a mí una de mis historias más memorables fue cuando hace de hecho ya 10 años tuvimos un biombo que hizo Siqueiros que Ok. se tituló Licenciado No Te Apures. Era un tríptico de doble vista que hizo cuando estuvo preso en Lecumberri, durante Ok. los primeros meses que estuvo ahí, porque él, bueno, de pasar a pintar murales, estar encerrado en la cárcel, era Sí. algo complicado para él y los reos empezaron a hacer una obra de teatro y entonces Siqueiros también los asesoraba sobre Ok. qué contenido debía de tener la obra de teatro y entonces escribieron una obra que se llamó justamente Licenciado No Te Apures, que hablaba sobre los abogados y entonces cómo se aprovechaban de la gente que estaba en la cárcel y cómo estaban coludidos pues con los jueces y con todo el sistema judicial. Entonces Siqueiros hizo 2 biombos. Uno, pues era parte del Archivo de la Nación, estaba en Lecumberri, y el otro, el paradero era desconocido, Ok. hasta que llegó a Morton. Ok. Entonces llegó a Morton, lo tuvimos aquí, yo de hecho llevé toda la consignación, fui a recoger la pieza la tenían embalada, no la tenían en muestra porque era una pieza muy, muy grande, imagínate una escenografía para un teatro, Sí, sí, era sí. un formato enorme, entonces la tenían toda desmontada y la tenían perfectamente empacada, pero la tenían como en una terracita en un departamento. Entonces fue toda una odisea el volar esa pieza para poder traerla a Morton. La volamos, se tuvo que montar, que restaurar y Ah, ¿se bueno, restauró también? sí, bueno, sobre todo las bisagras con que estaba unido Ok, el ok. biombo, todo eso se tuvo que volver a colocar porque ya no estaba. Sí. Y bueno, se vendió muy bien, se vendió arriba de los 5,5 millones. Ok. Y lo que fue muy padre es que los especialistas supieron por fin ya dónde estaba esa pieza y la solicitaron en préstamo y entonces estuvo exhibida en la Sala de Arte Público Siqueiros junto con el otro biombo, junto con su Ajá. hermano y después en Lecumberri. Se Entonces, reunieron después de años se reunieron después de los años hermanos. y también es algo muy padre tú saber toda la historia detrás de dónde sacaste la pieza y la volaste y cómo la evaluaste y cómo se vendió y después verla en el museo. Sí, o sea, si lo quieres ver de una manera romántica, estuviste presente como en un evento histórico dentro del arte, ¿no? O Que se volvió sea, a descubrir. una obra que estaba ahí perdida por el mundo y la reencontraron. Órale, Sí, qué justamente. padre. Amigos, pues llegamos ya casi al final de este capítulo. Vamos a darles información sobre las próximas subastas. No sé si, Sofi, nos quieras mencionar un poco de los lotes que nos han llegado en estas últimas semanas que todavía no están programados para alguna subasta. Creo que tenemos por ahí alguna del señor Cheng. Sí, sí, justamente nos llegó una colección muy importante de Dieter Cheng, que él es un
Orfebre, un joyero mexicano, pero tiene ascendencia alemana y china. Ok. Y bueno, él realmente tiene unos diseños espectaculares. La calidad de sus piezas, la calidad de los diamantes, de las perlas que tiene es espectacular. Y de hecho vamos a tener una subasta especial. Ok. Eso es algo muy, muy bonito porque también vamos a poder hablar de quién era él y al final, pues, junto con todas estas piezas que vamos a tener una subasta completa de su colección en octubre. Ok, en octubre, pues ya lo saben, amantes de la joyería, únicamente joyería, ¿verdad? O también se va a complementar con relojes y demás. No, joyería. En Ok, este caso sí es joyería. únicamente joyería y es de es de un alto nivel esta joyería. Vamos a hablar un poco de las siguientes subastas que tenemos. La próxima que tenemos es el sábado 13 de septiembre. Después de esa viene la subasta igual de los sábados, el 20 de septiembre, que por ahí me van a estar viendo subastar en esa. Y tenemos la subasta del 23 de vinos. ¿Algo destacado de esta subasta? Sí, tenemos una pieza muy particular. Tenemos una botella de Santo de Piedra que es un mezcal, pero esta edición especial se hizo en colaboración con Massimo Bottura, que bueno, es un chef muy importante que tiene un restaurante con estrellas Michelin. Hizo esta colaboración, es una edición especial que estas botellas en particular solo se van a vender en subasta en diferentes lugares del mundo. Morton se va a encargar de vender la única pieza que va a estar aquí en México. Y bueno, está hecho, es una botella espectacular, muy larga, hecha en cristal de Murano, está firmada por Massimo Bottura. ¿Solamente una en México? Una en México únicamente. Ok. Ya saben, si quieren tener solamente la pieza única en su casa, nuestra subasta de vinos el 23 de septiembre al punto de las 5 de la tarde. Después tenemos el miércoles 24, joyería. Sí. Igual tenemos algo destacado dentro de esta subasta, ¿no? Sí, en esta subasta hay piezas espectaculares. Tenemos una pluma Montegrappa, que, bueno, es una edición también especial, pero que está inspirada en una mezquita, que es la tercera mezquita más importante del mundo. Es una pieza realmente preciosa. Esa es de las que yo destacaría de esta subasta. Perfecto, miércoles 24 de septiembre, igual a las 5 de la tarde, aquí en Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec. Y casi último, tenemos la de arte moderno, que igual es a las 5 de la tarde, aquí en Monte Athos, el jueves 25 de septiembre. Sí. ¿Algo que nos quieras decir de esa subasta? Pues es una subasta muy importante porque es en el día de mi cumpleaños. ¿Sí? Es mi subasta cumpleañera, pero es la subasta de arte mexicano, que siempre es de las más destacadas del departamento. Realmente hay piezas muy importantes en esa subasta. Ok, pues ya saben, vengan a la subasta y ya de paso felicitan a Sofi, le dan su abrazo y pues, un regalo, ¿no? También. No estaría mal. ¿No? El 27 de septiembre tenemos la última subasta del mes de subasta de los sábados. Vamos a tener una pequeña sección de bolsas de lujo. Aquí tenemos algunas. Esta bolsa Loewe, esta Louis Vuitton. Por allá tenemos otra Louis Vuitton con más colores. Y por último, en el mes de septiembre tenemos la del 30 de septiembre, que es de antigüedades. También ahí me van a estar viendo subastar. Martes 30 de septiembre. Así es. En esta subasta tenemos una sección especial que habla de Tenochtitlán y de hecho esta semana vamos a tener una plática al respecto, donde todos están invitados a asistir sin ningún costo. Perfecto, pues ya lo saben amigos, muchísimas gracias por seguirnos viendo en este Eco del Martillo. Muchísimas gracias por estar aquí, Sofi. Fue una plática súper interesante. Creo que muchos de los que estamos aquí no teníamos idea de muchas cuestiones sobre el performance y sobre esta cuestión en tema de performance artístico. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Denos su like, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos. Realmente esto no es como tal un podcast educativo. Nuestro objetivo es también que pasen un buen rato. Entonces, les damos muchísimas las gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo del Eco del Martillo.